Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo, historias de triunfos y de tragedias, de aventuras y logros, a medida que vamos en busca de la historia. Volvamos al primer gran centro mundial del saber, un lugar donde los sabios eran los reyes. Descubra un almacén de antigua sabiduría cuya grandeza no pudo salvarlo de la destrucción. La Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría en el antiguo Egipto fue algo más que una simple biblioteca. Fue el primer centro de investigación del mundo. Alejandría invitaba a dignatarios de todo el mundo a estudiar en las salas de su biblioteca. Los estudiosos residentes en la ciudad podían vivir, comer, aprender y trabajar con los visitantes que traían nuevos e importantes conocimientos a Alejandría. Aparentemente, todo lo que queda de la legendaria biblioteca es esta moderna excavación llamada el Serapeo, la estructura secundaria construida cuando la biblioteca original empezó a desbordarse con libros y gente. El Serapeo nos permite vislumbrar el ilustre pasado de la biblioteca, provocando aún más nuestra curiosidad. Lo increíble sobre la Biblioteca de Alejandría es que era el centro del saber más importante del mundo antiguo. Y no sabemos dónde estaba o dónde está ahora. No sabemos cómo era. No sabemos con detalle qué libros tenía. No sabemos quiénes estuvieron allí. Hay más cosas que no sabemos que cosas que sabemos, y fue quizás el fenómeno más importante de la historia intelectual del hombre. Hoy día viven más de 3 millones de personas en Alejandría, la mayoría seguidores del Islam. Las viejas calles están inundadas de tiendas y edificios construidos junto a antiguas ruinas. Situada a 210 kilómetros al noroeste de El Cairo, Alejandría es la segunda ciudad más grande de Egipto y sede de su principal puerto. En el siglo IV a.C., este magnífico puerto abierto y su isla de faros atrajeron al ilustre conquistador Alejandro Magno. Cuando Alejandro fundó la ciudad en el año 332 a.C., eligió este lugar para su localización. El mar Mediterráneo, la isla de Faros y la proximidad del río Nilo la convertían en una buena base naval. El puerto natural permitía el fácil acceso a todas las naciones del cada vez más floreciente Mediterráneo. El comercio y el intercambio con otras civilizaciones resultaba posible. Alejandría poseía todos los atributos para convertirse en el nuevo centro mundial del pensamiento y la cultura. Cuando Alejandro Magno contempló el puerto vacío, tuvo una visión clara de la ciudad que llevaría su nombre. Pero, ¿por qué querría un guerrero como Alejandro construir una biblioteca? Mucho antes de que Alejandro penetrase en Egipto, generaciones de griegos luchaban por desvelar los enigmas de la existencia. Todo estaba abierto a la investigación. Atenas, en Grecia, se convirtió en el centro intelectual de la antigua Grecia. El discurso y el debate eran respetados pasatiempos. La oratoria fue la cuna de eruditos que alcanzaron la celebridad. En los siglos V y IV a.C., hombres como Sócrates, Platón y Aristóteles trabajaban en Atenas. Ellos eran los populares y controvertidos artífices de la política de la época. Sus antiguas enseñanzas constituyen la base del pensamiento moderno, y sin embargo, las vidas de estos antiguos intelectuales convergieron con la de uno de los más grandes generales de la historia, Alejandro Magno. La tradición cuenta que Alejandro fue discípulo de Aristóteles.
Y Aristóteles, desde luego, fue discípulo de Platón, que a su vez lo fue de Sócrates. Platón y Sócrates creían que los sentidos nos confunden, que uno no debía creer lo que veía. Creían en verdades inmutables y eternas, que son aprendidas por la mente, no por los sentidos. Aristóteles dijo, no, nada penetra en la mente si no es a través de los sentidos. Y él, a su vez, enseñó a Alejandro Magno. Alejandro era hijo del rey Filipo de Macedonia, el estado de la antigua Grecia que más rápidamente se expandía. Naturalmente, el rey Filipo deseaba el mejor preceptor del país para su hijo. Así que, a la edad de 13 años, Alejandro fue confiado al gran filósofo Aristóteles. El preceptor despertó en el joven guerrero un amor apasionado por el saber. Los hombres instruidos son tan superiores a los ignorantes como los vivos lo son a los muertos. El destino de los imperios depende de la educación de su juventud. Aristóteles el filósofo, siglo IV a.C. Alejandro consideraba el conocimiento como un arma para el poder. En su lucha para conquistar el mundo una década más tarde, Alejandro llevaba consigo en las batallas una copia de Aristóteles de la Ilíada de Homero. El guerrero era también un poeta. Guiando a su impresionante ejército a través de Asia hasta la India occidental, el joven general inspiraba admiración. Su campaña para defenderse de la dominación persa penetró como una lanza en el mundo antiguo, ganándose el apoyo de ejércitos, imperios y países. En el otoño del año 332 a.C., Alejandro penetró en Egipto en su campaña mundial. Egipto, entonces una provincia persa, aclamó a Alejandro como al liberador de la opresión persa. Recibido como soberano, Alejandro fue coronado faraón de Egipto. Durante casi 3000 años, Egipto había sido gobernado por faraones divinos. Esos antiguos faraones eran el vínculo entre sus mortales súbditos y los propios dioses. Los faraones egipcios eran considerados dioses en vida y después de la muerte. Pero Alejandro era griego, no egipcio. No tenía asegurada la vida después de la muerte, y por eso Alejandro Magno buscó su propia inmortalidad. En lo profundo del desierto de Siwa, Alejandro consultó el oráculo de El Oculto, el gran dios egipcio Amón. La leyenda cuenta que Alejandro guardaba un secreto, que era el descendiente no del mortal rey Filipo, sino hijo del propio dios Amón. Fue a Siwa y preguntó al oráculo del dios Amón si eso era cierto. Y en un sueño vio al dios Amón abrazar a su madre. Así que esta era la garantía, la confirmación de su pretensión. Entonces preguntó a su padre, el dios Amón, si quería que él hiciese algo. Y la respuesta vino también a través de un sueño. Rey, soy el dios Amón que te habla. Ve y funda una ilustre ciudad donde está la isla de Faros. Él inmediatamente hizo esto. En el sueño, el dios Amón abrazaba a la madre de Alejandro, mientras que en la realidad Alejandro abrazó a Egipto y fundó Alejandría. En el año 332 a.C., decretó que esta ciudad sería el centro del saber del mundo conocido, un imán cultural que atraería a los hombres de talento de todo el mundo. En el corazón de la ciudad habría una institución de enseñanza sobre la que podrían erigirse otros imperios, un lugar de ciencia y literatura. La biblioteca sería un universo independiente de sabiduría acumulada. Los arquitectos diseñaron los planos de la nueva ciudad, pero tras solo 6 meses en Egipto, Alejandro partió a otro lugar a continuar con sus peligrosas aventuras.
Parecía que iba a conquistar el mundo. Pero en el año 323 a.C., debilitado por las heridas y la fiebre, posiblemente envenenado, Alejandro Magno murió inesperadamente. ¿Qué ocurriría con